Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Tiago Díaz. Tiago, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un saludo a todos, gracias por la oportunidad y por el tiempo. Tiago, queríamos hablar de un tema muy importante que es el tema de la inclusión financiera. Ustedes están teniendo un nuevo informe acerca de este indicador en América Latina y te quería pedir por favor que nos compartas cuáles fueron los principales hallazgos que tuvieron en esta materia. Perfecto, justo lanzamos este informe que hicimos en finales de 2022 y lo que encontramos es de verdad impresionante, ¿no? Es decir, que ahora, después de la COVID-19, de la pandemia, se aceleró la inclusión financiera muchísimo. Son más de 100 millones de adultos bancarizados, cerrando de forma relevante la brecha de inclusión que antes, en 2017, era de un 45% y ahora llega a un 21%. Entonces, un avance muy relevante hacia la inclusión financiera. Tiago, cuando hablamos de este informe, ¿de qué países estamos hablando como representatividad de América Latina? Perfecto, es un estudio bastante completo. Por la primera vez tuvimos la oportunidad de hacerlo en 7 países. Llegamos en entrevistas y encuestas con 25 entidades, instituciones financieras, fintechs, billeteras digitales y también casi 3.000 individuos dentro de estos 7 mercados. Entonces, de verdad, una representatividad súper relevante. Tiago, cuando se dice que la pandemia fue un factor acelerador o un factor que tuvo su relevancia dentro de todo lo que es la dinámica de la inclusión, exclusivamente o puntualmente a qué nos referimos, ¿qué ustedes ven que fue ese choque de la pandemia y su impacto dentro de estos indicadores de inclusión? Perfecto. Para esto es importante comentar que en 2020, en el medio de la pandemia, durante la pandemia, hicimos también un otro estudio y de verdad que este informe ahora es una actualización del estudio. Y en este momento diseñamos una escalera hacia la inclusión financiera, lo que significa que hay etapas a los consumidores, pasos a los consumidores para ahí llegar, sí, en una verdadera inclusión a lo que llamamos de graduados. Lo que pasó en la pandemia es que mucha gente que antes era de un grupo que llamamos de prefiere el efectivo o solo usa efectivo, se quedó de alguna manera incentivada aceleradamente a adoptar tecnologías, billeteras, cuentas digitales. Y de todas maneras, no solamente de instituciones financieras, pero otras aplicaciones móviles para hacer todas las cosas del día a día. Entonces, la pandemia de verdad nos dio un impulso hacia la inclusión desde un punto de vista de acceso. Entonces la gente se convierte de alguien que prefiere el efectivo a dispuesto a probar y más allá a un desplazador del efectivo. Esto es lo que pasó. ¿Cómo? Por veces la colaboración de gobierno, de fintechs, de bancos tradicionales, sí llegó a una verdadera aceleración. Ejemplos, programas de gobierno como Corona Voucher en Brasil, como Ingreso Solidario y otros alrededor de Latinoamérica, también en combinación con una regulación cada vez más robusta, moderna y clara a todos, les da a las fintech también la oportunidad de acelerar negocios. Entonces, la combinación de todos los actores y también el empuje que pasó por cuenta de la pandemia, la gente se convirtió de verdad en alguien más dispuesto a probar las tecnologías digitales desde un punto de vista de cómo manejan sus finanzas. Tiago, cuando hablamos de inclusión financiera, hablamos de algo que ofrece muchísimas ventajas, no solamente para el usuario bancarizado, sino también para la economía y evidentemente la tecnología, como estás mencionando, juega un rol clave dentro de todo este proceso de mayor inclusión dentro de América Latina. Totalmente. La tecnología y la infraestructura también tienen un papel clave en el desarrollo de negocios. Es decir, que hoy por hoy disponibilizar servicios financieros a través de una aplicación móvil, cuando miramos también la disponibilidad de Internet, la disponibilidad de dispositivos móviles en Latinoamérica, que sigue creciendo y está muy cerca de los niveles mundiales, y la tecnología disponible, la infraestructura disponible en Latinoamérica
así se queda cada vez más fácil y incentivado a lanzar nuevos modelos de negocios, ¿no? Ujú. Tiago, ya lo estuviste mencionando, pero para sacar un poquitito en limpio, ¿cuáles son los principales instrumentos que impactan positivamente en cuanto a la inclusión financiera? ¿Qué le parece que es lo más efectivo, lo que estuvo mostrando mejores resultados, por lo menos en los últimos tiempos? Sí, vamos a hablar un poquito de cuál es el nivel de acceso a productos y servicios financieros más específicos, porque ahí pienso que podemos llegar a la conclusión. Cuando miramos los niveles de pose de productos financieros, vemos que cuenta de ahorros y tarjeta de débito son las más altas. Y así llegamos a los 79% de la población que tiene de alguna manera acceso a uno de los dos productos. Pero lo que está pasando y lo que es increíble para nuestra región es que se sofistica cada vez más acceso y disponibilidad de productos. Vemos un 58% de tarjeta de crédito, vemos un 31% de préstamo o línea de crédito y, súper interesante también, productos más sofisticados como seguro privado, tarjeta prepagada, otras inversiones y criptomonedas a niveles desde 20 a 28%. Entonces, la gente empieza no solamente a probar, pero también sofisticarse desde un punto de vista de cómo manejan sus finanzas y cuáles son los productos más atractivos para en búsqueda de una prosperidad de su vida financiera a través de tecnologías digitales. Ujú. Tiago, estos avances, el informe habla de América Latina como región, pero te quería preguntar, ¿es relativamente parejo o heterogéneo dentro de los países o observan ciertas disparidades en las tendencias de mayor inclusión financiera dentro de América Latina? Sí, hay disparidades. No hicimos un detalle por país porque si no la relevancia y en términos estadísticos sería más difícil, pero sí vemos disparidades. Te explico un poco por qué. Vemos que factores claves son relacionados a regulación, que tan avanzada, que tan moderna está, la disponibilidad de infraestructura y también la disponibilidad de capital, inversionistas, fondos que también aportan valor y aceleran negocios en cada uno de los mercados. Entonces, es decir, que mercados más grandes, ¿no? Como Brasil, México, Argentina, Colombia, sí tienen un avance un poco más importante, pero vemos también avance representativo en todos los países. Y un factor clave, que para mí es uno de los datos más impresionantes, cuando comparamos los datos de Banco Mundial, Latinoamérica tenía una brecha en comparación con mundo de un 13%, 13 puntos percentuales. Entonces, era una brecha gigante cuando se comparaba Latinoamérica al mundo. Ahora, en 2021, esta brecha se cerró. Es un punto percentual de diferencia. Son 76% incluidos globalmente cuando tenemos 75% en Latinoamérica. Entonces, es decir, que en los últimos 4 o 5 años fuimos como ecosistema capaces de cerrar la brecha de acceso, ¿no? Que es una primera etapa hacia la inclusión. Y si me permite complementar, un otro tema que abordamos en el informe es un abordaje a lo que sería inclusión financiera 2.0. Ahora que tenemos una etapa de acceso ya bien diseñada, ya sabemos cómo hacerla y quién tenemos que movilizar y articular para hacerla, vamos a cambiar un poco el enfoque hacia el uso, que es lo más importante. Entonces, desde acceso, ahora un enfoque más grande hacia el uso. Tiago, en líneas generales consideran de que en materia regulatoria en América Latina se tiene suficiente respaldo para este proceso de inclusión financiera o tendríamos que estar viendo ejemplos tal vez de otras regiones del mundo para ir actualizando un poquitito y tener mejores resultados. Ya decías que tuvimos un avance bastante importante, pero me imagino que en cierto modo todavía tenemos espacio para crecer. Sí, siempre hay espacio para crecer, siempre hay un esfuerzo para colaborar con otros países, otras regiones, pero te digo que cuando pensamos en la agenda de monedas digitales emitidas por bancos centrales, ¿no? Las CBDCs, la banca abierta, Open Finance y Open Banking,
pensamos en las leyes de crowdfunding, de fintech, ¿no? De comercio electrónico, y también vemos un poco las iniciativas de real-time payments. La combinación de las cuatro iniciativas tienen sí diferentes estadios de madurez, pero siguen avanzando en prácticamente todos los mercados. De nuevo, en diferentes estadios, pero siguen avanzando. Mucho se ve de inspiración hacia lo que ya se ha hecho bien, y eso nos trae una ventaja, ¿no? Aprendizaje de lo que se hizo mal para hacerlo aún mejor. Entonces veo una gran oportunidad ahora para Latinoamérica, para los gobiernos, para los reguladores, de verdad posicionar aún más nuestra región como un centro de innovación, de regulación, de robustez, donde cada vez más impulsamos un beneficio hacia los consumidores. Al final, lo que queremos es hacer un buen impacto a la sociedad, a la población, que sea cada vez más efectivo, más fácil, más accesible y que les haga sentido desde un punto de vista lógico de prosperidad, que se usen cada vez más productos y servicios financieros por medios digitales. Esto tiene mucho que ver también, Tiago, con la educación financiera, es decir, si la gente Total. sabe, comprende cuáles son los beneficios de los productos, cómo operar con los diferentes productos, también se generaría mayor interés para poder acceder a ellos. Sí, y este tema viene un poco ya a la conclusión del informe, ¿no? Lo que nosotros queríamos al final es que se pudiera proveer al ecosistema un par de lecciones o sugerencias de cómo seguir avanzando en esta agenda, ¿no? Y vemos la primera cosa, cubrimos un poco cómo priorizar la personalización. Como bien mencionaba Eduardo, tener tecnología, disponibilidad, nos trae también la oportunidad y responsabilidad de cada vez más tener personalización, adaptar las características y funcionalidades de los productos de acuerdo con cada uno de los segmentos de consumidores, traer un apoyo a crecimiento del consumidor. Entonces, ¿cómo ayudamos en esta jornada de educación, conocimiento y en búsqueda de una prosperidad financiera? Luego, hablamos también de una segunda lección que es cómo centrar el desarrollo de productos en torno al crédito, ¿no? Nosotros vemos mirando ahí todo lo que ha pasado en billeteras digitales, tarjetas y todo más. Ahora se ve un cambio fuerte en cómo disponibilizar cada vez más un crédito que sea fluido, intuitivo, responsable y con una adecuada contextualización de precio, de monto, de plazo y todo más, ¿no? Y Ujú. luego reconceptualizar lo que se dice educación financiera, porque no es decir hacer un par de videos y pensar que ya está hecho, no. Es proveer asesoramiento, proveer interacción constante en diferentes canales y una búsqueda por la creación de una confianza digital. Y por último, que a mí me gusta este concepto, es educación invisible. Cómo por detrás, como instituciones, como entidades, estamos todo el tiempo ajustando nuestros productos, nuestra comunicación, porque en la jornada también se educa. Entonces pensamos de esta manera en las tres lecciones principales del informe. Todo esto requiere, Tiago, de la participación activa de todos los participantes del mercado, valga el juego de palabras. Se requiere que el sector público, que el sector privado, inclusive los mismos consumidores, todo el circuito pueda también tener una participación activa para ir incrementando estos niveles de inclusión financiera porque trae beneficios para todos nuevamente. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Y esta es la quinta lección que traemos en el informe, ¿no? Que es decir, un refuerzo a lo que ya hicimos en el estudio de 2020, donde traemos claramente que la colaboración de los sectores público y privado, donde temas como subsidios para la colaboración, ¿no? Considerando casos de éxito y también otros mercados que ya lo han hecho bien para impulsar aún más la digitalización y la promoción de fintechs. Hay un tema súper importante que veo como un paso clave hacia la inclusión
que es el transporte público, ¿no? Entonces, usarle como punto de entrada para mejorar la utilización y la digitalización del efectivo. Y por último, las políticas financieras que sean proactivas para disminuir el uso de dinero en efectivo. Cuando se combina eso con los actores privados, se convierte en una herramienta de verdad poderosa. Ya que mencionas ese tema del efectivo, Tiago, se está reduciendo ese uso del efectivo en América Latina, pero en la región tenemos todavía mucha preferencia por el tema del dinero físico, del billete. ¿Cómo analizan este proceso? ¿Cómo ven ustedes esa preferencia o no por el dinero en efectivo y cómo esto se va transformando hacia el dinero digital? Sí, un dato muy interesante que tenemos en el informe habla un poquito de el uso de efectivo por porcentaje de gastos, ¿no? Entonces, de los gastos mensuales, cuando se pregunta sobre uso del efectivo para el 75% al 100% de los gastos mensuales, lo que significa alguien que básicamente solo usa efectivo, se cayó de 25% para 15%. Es decir, que un 10%, un 10 puntos porcentuales, ahora se convertirán cada vez más utilizando pagos digitales. ¿Y cómo? Pagos móviles, ¿no? Un 88% que tienen productos financieros lo han usado en un móvil, un dispositivo móvil, para hacer pagos o realizar transacciones financieras simplificadas. 81% para enviar dinero a una otra persona, un 70% para recibir dinero de otra persona, un 70%, otros los mismos 70% para realizar compras en Internet, ahí entran fuerte tarjetas no virtuales, digitales, y cuando vemos un 42% para pagar en persona en supermercados o tiendas. Entonces vemos que más y más las transacciones digitales reemplazan el efectivo y cada vez más en compras o el uso del día a día, lo que es lo más importante para el cambio de comportamiento del consumidor. Siempre, la manera que vemos, Eduardo, es que siempre va a tener efectivo de alguna manera, porque hay áreas y regiones que son súper difíciles de llegar, hay limitaciones de espacio, de disponibilidad de Internet aún, que sea alto, lo hay, y también la informalidad. Entonces, la búsqueda de actuar en coordinación con todas las entidades público-privadas también está muy cerca de cómo llegamos a la informalidad de una manera que sea positiva al final para toda la gente, para toda la población. Entonces, estos son los desafíos, este es el avance y así como lo vemos adelante. Tiago, mencionaste los casos de éxito. ¿Se te ocurre alguno en particular, tal vez un país o tal vez un ejemplo, un caso puntual que ustedes digan que fue un caso sumamente exitoso y que a lo mejor otros países de la región, a lo mejor también incluyendo a Paraguay mismo, podrían tener como un ejemplo de buena práctica en materia de inclusión financiera? Mira, yo soy brasileiro, estoy acá hablando desde São Paulo, entonces puedo tener un poco de bias, ¿no? En esta charla ahora, pero vemos que el trabajo que lo ha hecho el regulador y Banco Central de Brasil, con 4 agendas clarísimas, clave para la innovación y también para promover la competencia, son agendas que se puede sí inspirar, basearse para seguir evolucionando en otros mercados. En Brasil tenemos la agenda de Open Finance que sigue avanzando, la agenda de CBDC, que incluso ayer Mastercard obtuvo la noticia de que sí fuimos seleccionados para participar de la próxima fase del piloto de Real Digital, que es la moneda digital de Brasil, que está en fase piloto, pero sigue evolucionando. Open Finance y la regulación para fintechs. Entonces, cuando combinamos los 4 contextos, se convierte en una herramienta poderosa para el avance. Tiago, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Todo este informe es sumamente interesante. Y también, como te decía, nosotros desde Paraguay vemos mucho esta materia de inclusión financiera como uno de nuestros grandes desafíos. Entonces, también todo el contexto de América Latina
nos sirve para ir entendiendo hacia dónde estamos avanzando y más o menos qué cosas podemos hacer para seguir mejorando. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para poder seguir debatiendo sobre este tipo de temas. Siempre disponible. Gracias nuevamente por el tiempo. Siempre un gusto.